Pues hola Ana, Miquel, qué gusto estar aquí con ustedes otra vez con La Costeña en Pláticas al Gusto. Qué rico. Me gustaría, ¿qué opinas Miquel? ¿Qué opinas Ana? Que hablemos del verdadero sabor mexicano. Para ti, a ver, ¿cuál es el verdadero sabor mexicano? A ver, para mí el verdadero sabor mexicano tiene que ver con un comal, con fuego alto y con lo que pasa encima del comal. El tatemado. El tatemado. 100%. O sea, para mí, poner una tortilla en el comal y dejarla quemar y esa misma tortilla ponérsela incluso a un tequila, claro, me hace sentir México, o sea, realmente en la piel. Y, ok, hablando de tequila, pues porque obviamente es muy mexicano, pero claro, aún en una ginebra, tú ¿no? nos Ponerle una vez, tortilla me remonta a México. Total. Da igual si todos los ingredientes son o no mexicanos. Ahora, vete al tomate, jitomate, cebollas, chiles. Ponlos en un comal de barro. Y, ojo, tienes barro que te da este sabor terroso. Pero ¿qué pasa si lo pongo en el de piedra? También. ¿Qué pasa si lo pongo en el de metal? Sí. ¿No? Todos estos cambios que aunque estamos en una misma técnica, que es el tatemado, le doy distinto sabor en base a dónde lo pongo y en base a qué ingrediente pongo. Una salsa cruda, una salsa tatemada, una salsa hervida no es la misma, mas sin embargo es salsa. Claro. Para mí, el sabor de México lo doy a través del fuego y a través de lo que ponga yo encima del fuego, ya sea el ingrediente directo al fuego, en un comal de barro, en un comal de piedra, en un sartén. Pues yo tengo que coincidir al 100% de acuerdo contigo, pero así más no puedo estar de acuerdo. Todo lo que pongas encima de un comal, hablando de la milpa, ¿no? O sea, maíz, frijol, chile, por supuesto, la calabacita, el tomate, todas las salsas, que siempre las salsas en común van a tener, por supuesto, obviamente el chile, que por cierto, una salsa en origen debería de ser picante. Ojo, ¿por qué? Porque una salsa, aunque ya hay una clasificación distinta, se puede diferenciar o se puede clasificar como la salsa de mesa. Por ejemplo, nosotros los mexicanos siempre somos de poner la salsita al taco, a la tostada, al antojito. Inclusive hay platillos que ya son ensalzados y todavía le quieres poner salsa. Por eso, en teoría, debe de ser picante, para que puedas ponerle este toque que hace que el chile sea parte de esta identidad mexicana. Estamos hablando de las de mesa. Sin embargo, si estás hablando de un salseado, como por ejemplo de unas enchiladas, pues tampoco quieres que te invada demasiado el chile, ¿no? Pero es que ¿cuántos chiles tenemos? Tienes desde el habanero, que te vas a morir, del más picante, hasta un chile ancho que te va a dar un picor sutil. Y un buen jalapeño, un buen serrano. Y es que si los distinguimos en frescos y en secos, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, para mí el chile, a mí cuando me preguntan cuál es tu ingrediente favorito, así como para ti el maíz, para mí el chile, porque no hablo de un solo chile, hablo de una variedad que viene a dar esta identidad que tenemos como mexicanos. Sí. Pero para ti... a mí me encanta lo que habéis puesto sobre la mesa y me trae muchos recuerdos. Me remonto, por ejemplo, a los primeros días de clase, cuando era un jovenzuelo, casi imberbe, y tenías muchas dudas y preguntas y se las hacíamos saber a nuestro gran maestro, Luis Irizar. Le decíamos, oye Luis, defínenos cómo saber cuando viajamos o cómo saber que incluso nuestra gastronomía es una buena gastronomía, ¿no? Y nos decía, mirar, para daros cuenta cuando viajéis por el mundo que estáis delante de una gran gastronomía, fijaros en sus salsas. Si un país tiene grandes salsas, pues va a ser una gran gastronomía. Entonces te vas por Francia y Francia tiene sus bechamel, sus morne, sus holandesas, sus beurre blanc. Vas por el País Vasco y tiene su pilpil, salsa verde, vizcaína. Pero luego te vienes aquí a México y entonces ya es el number one. Es medalla de oro, ya es socio honorífico de la empresa de salsas, ¿no? Ya realmente México es el que aquí se inventan y se exportan al resto del mundo. Es, digamos, el ejemplo a seguir. 100%. Como, por ejemplo, yo he descubierto las salsas de La Costeña, que qué bárbaro. O sea, yo empezaba con la verde, ¿no? De repente mi mamá me decía, es que en la casa siempre tiene que haber salsa verde, porque te levantas un día y quieres unos chilaquiles, unas enchiladas verdes, no siempre tienes el tiempo, ¿no? Y ahí está. Pero de repente he ido descubriendo que la habanera, que la arriera, que la mexicana casera, bueno, de verdad, no paro de ver. Y ahorita
¿Saben cuál descubrí? La línea gourmet. Una que tiene a los 3 chiles, tiene, por ejemplo, una salsa macha también maravillosa. Y de repente, si te pones a ver, porque ¿dónde las encuentra uno, no? Pues claro, yo creo que diferente. Si estás, porque ¿qué creen? Yo una vez fui a Beijing y me encontré salsas de la costeña, me encontré chiles de la costeña. En China. Ahora que hablas de fuera de aquí, ¿no? Me tocó ahora estar en Estados Unidos y tener que hacer gastronomía mexicana. Y te encuentras con esta falta, como tú lo dices, Miquel, en tu tierra se dan tus sabores. ¿Qué pasa cuando viajas y no es tu tierra? Alguien te los pone en un anaquel. Claro. Encontrar los ingredientes, el producto. Y tú puedes con eso darle el sabor de tu tierra. Claro. Que es que eso es tan importante y no lo logramos entender, ¿no? A mí, como dices de Beijing, me tocó... Y creo que fue una de las experiencias más grandes que he vivido en mi vida, ir a Qatar, ¿no? Y ahí, cuando un mexicano que vive en Qatar, que es vista la gastronomía desde otro punto de vista, pero cuando un mexicano que vive en Qatar prueba algo tuyo y te dice, ¡ah! Espérate, ¿esto sí es México? Claro. Eso, el poderle dar en otra latitud, en otro país, ese sabor a tu país, obviamente con un gran aliado, eso para mí es hacer magia. Es que es muy difícil. Hay una regla en la gastronomía que es: el producto viaja mal, la técnica viaja bien. Eso es una cosa que nos han enseñado siempre. Entonces tú viajas con tus conocimientos, pero que sepas que el producto se puede volver perecedero. Y de repente te encuentras a una marca como La Costeña, presente hoy en día en más de 60 países. No, pues de ahí pero fíjate tú que mi primer acercamiento probablemente con la cocina mexicana fue por medio de La Costeña, porque yo antes de venir a México podía probar un sabor que para mí era referencia. Pero cuando vine a México me di cuenta que podía compararlo y decir, no estaba tan equivocado. Realmente estaba probando el verdadero sabor, ¿no? Oiga, no sé si a ustedes les ha pasado. Tú hablando que fuiste a Qatar. Bueno, yo me imagino a cuántos lugares has ido. Pero cuando vamos a cocinar a otro lugar que queremos llevar nuestra gastronomía, el primer rollo es qué les vas a dar de comer, que demuestre la identidad, pero que también puedas encontrar los ingredientes allá. Y yo no sé si ustedes, pero yo he hecho varias veces la travesura y creo que Dios me trae de la mano, o San Pascual Bailón, que es nuestro santo, ¿no? Porque la verdad es que sí he viajado varias veces con chiles y con varios productos mexicanos frescos que en teoría no debería de llevar. Pero Lula, te vamos a ir a rescatar. No, tampoco tú no lo has hecho. Yo no conozco cocinero. Tú no lo has hecho, Miquel. Hombre. Cocinero que no haya hecho ese... O sea, casi bajo. Ves al perro venir en el aeropuerto y tiemblan las piernas. Sí, ¿no? Sí. No, hombre, bueno, es que ahorita creo que ya es un poquito diferente. No, y ahorita sí me pasa eso, ¿no? Inclusive cuando estás llenando la formita en el avión que dice que no vas a mentir y tú así te tiemblas con la mano, ¿no? Y yo sí me he llevado, la verdad, muchísimos productos. Por ejemplo, una vez que yo fui a Perú, me confié. Y no llevé nada de tomate verde, porque pues dije Perú, tomate verde para una salsa verde. No hay tomate verde en Perú. Cosa que en la India, cuando fui, yo dije, ¿cómo voy a sufrir para conseguir tomate verde? Había tomate verde. Claro. ¿Lo pueden creer? Estamos en la misma latitud y probablemente encontremos los mismos productos. Pero entonces, para que no pase eso, mejor aliémonos con La Costeña, porque latas te puedes llevar perfecto. Yo la verdad, además, te las puedes llevar o las puedes encontrar en el país de destino. Oye, 60 países. Y yo viajo desde hace muchos años mucho más ligero, porque sé que hay muchos productos mexicanos que los puedo encontrar. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, aparte, a ver, hoy en día, ¿sí o no? Cada vez tenemos menos tiempo. Hablando de mujeres, Miquel, remontémonos a épocas pasadas. La mujer era la persona que se quedaba en casa, tenía el tiempo y la dedicación de realmente envolverte, meterte a la cocina. Con estas técnicas. Y apapachar a la familia. Claro. ¿No? Hoy la mujer no ha perdido el sentido del apapacho. Ha perdido tiempo, sí. ¿Por qué? Porque queremos salir, queremos triunfar, queremos ser esta mujer emprendedora, pero llegas a la casa y no has perdido este sentido del apapacho a tu familia. Entonces quieres apapachar, pero ¿qué pasa hoy? No tienes tiempo. No tienes tanto tiempo. Porque ya... Y tienes que acelerar ciertos procesos. Y no dejar el apapacho, ¿estás de acuerdo? Sin dejar el apapacho. Es decir, siempre tiene que estar el sentido de la protección y la protección por medio del alimento. Arropar a tu familia alimentándola bien, pero de una forma inteligente, acortando tiempos
Y entonces también volvemos otra vez a poner sobre la mesa cuáles son los productos con los cuales nos tenemos que rodear. Totalmente. Yo por eso creo, digo, inclusive la espontaneidad, ¿no? Te levantas un día con ganas de comer enfrijoladas. Mi hija, ¿y qué crees? Que no tienes frijoles y pues los frijoles... No, pues hora y media bueno, después eso se acabó. ¿no? Ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? El frijol, sí. ¿No? Que tienes más de 150 variedades en el mundo, pero en México puedes llegar a tener casi el 30% de esas variedades, ¿no? 50 sí. variedades. Y casi el 60% de los platillos mexicanos contienen frijol. Sí, claro. Oye, entonces ya estamos hablando de que es un producto que es parte de nosotros. Claro. Ya somos frijol, ya ¿no? Somos. Dicen que somos maíz, pero también somos frijol y somos milpa, claro. ¿no? Entonces, claro, hoy en día dices, bueno, me encantaría hacer el proceso de los frijoles. Lo entiendo, no es difícil, puedo empezar desde el origen y llegar a un buen producto, es decir, hacerlo muy bien y tener unos buenos frijoles negros, charros, bayos, rojos, pero, como bien dices tú, Ana, nos falta muchas veces el tiempo. Yo por eso... el día no deja de tener 24 horas. Y al final del día quieres darle lo mejor a tu familia. Entonces, de repente, rodearte de, por ejemplo, unos buenos frijoles. Por eso uno de los tips que yo les quiero dar es que siempre tengamos frijoles de la costeña. Y además que en la alacena, además que descubras, porque como tú bien dices, hay enteros negros, enteros bayos, charros con chipotle, con queso. Hay una gran variedad. Claro. Que de verdad yo creo que tenemos que tener este equilibrio de tener siempre nuestros menús planeados para tener en nuestra cocina lo que necesitamos, pero en la espontaneidad y en la practicidad, tener estos productos, estos frijoles. Yo, por ejemplo, cuando hago tinga de res, porque también de repente me he dado cuenta hablando de ese papacho del que tú hablas, hay platillos muy mexicanos que son caseros, como la tinga. Digo, puede ser de res, de pollo, inclusive ya hay para los vegetarianos tinga de setas, ¿no? Que ya ves que los hongos vienen a sustituir muy bien a la carne de alguna manera por la consistencia. Y cuando yo echo tinga y, por ejemplo, pongo mi puré de tomate fresco, está deliciosa, pero si no le pongo un poquito del puré de tomate de la costeña, no me da ese sabor. Claro. ¿Sabes qué? El jitomate... Son sazones adquiridos. Sí, ese paladar hogareño. Tienen que ser de lata de la costeña. Totalmente. Ese tip yo se los quiero dar. No, y el jitomate muchas veces, no sé si les pasa, nos falta sabor, ¿no? Por la temporada. Porque pues es también hay temporada. Usa el jitomate, siempre échale ese toquecito extra que te va a dar el dulzor. Sí lo hago. 100%. Siempre. Yo sí les voy a dar un tip, porque muchas veces necesitas practicidad. ¿Estás de acuerdo? En la licuadora, una cebolla, una cabeza de ajo completa, obviamente pelada, licuado, pum. Una cabeza, no un diente. Una cabeza. Mucho ajo. Mucho ajo, una cebolla completa. Licúas un bote de cristal, cierras y da igual que vayas a cocinar. Abres tu lata de frijol, le echas una cucharadita de ajo y cebolla. Es como vas dándole ese sazonador a todo lo que vayas a hacer, da igual que es rápido. Y es ese toque caserito que a lo que le agregues le das un como plus. Yo hago eso con los chipotles. Cuando llegan, bueno, ahorita ya, los chipotles, no sé si estén de acuerdo conmigo, que en los 90s como que de repente todo lo cocinábamos con chipotle y con queso de cabra. Entonces. No, bueno, hay cosas que llegan para quedarse, pero me refiero a los restaurantes. Yo, por ejemplo, tengo una pasta emblemática que hago, que son los coditos al chipotle con queso de cabra, que es parecido a un mac and cheese, ¿no? Y son estos sabores que siempre estaban en los años 90. Ahorita yo he visto que ya la costeña ya te vende los chipotles ya licuados, pero yo antes, como tip, por si no los encuentran o por si se distraen y compraron los chipotles enteros, cuando lleguen a la casa, siempre licúen esos chipotles, los guardan en su topper y siempre los van a tener ahí como para dar ese sazón que tú le das con el ajo y la cebolla. Totalmente. ¿Te quieres reír? Mi hermana, su esposo es de los que no debe de faltar salsa en la casa. O sea, daba igual, abría su refrigerador, no había nada, pero salsa siempre. Y mi hermana siempre decía, es muy rápido. Echas una latita o sea, traía zanahoria, todo, del jalapeño completa en la licuadora, la licuabas, la guardaba en un topercito, ya la salsa. Oye, qué rico. Claro. Oye, pruébala. Claro. Pica endemoniadamente, ¿no? Pero te digo que de eso se tratan las salsas, de que piquen. Oye, a ver, aquí sí, pero siempre encuentras como doble, y tú que eres español, Miquel, no lo vas a poder confesar.
siempre dicen no mucho picante porque entonces la boca sí, se satura y ya nada te sabe, ¿sí o no? Porque el mexicano, yo creo que eso no lo hemos entendido, porque si no pica no es salsa. Sí, al final, fíjate tú que es curioso porque hay una nomenclatura para poder definir cómo percibes los aromas y cómo percibes los sabores. Todo lo que todo lo que se percibe por medio de las papilas gustativas se supone que es sabor. Entonces, hay millones de sabores, pero 4 familias, ahora 5, para definir esos sabores. ¿Cuáles el son? dulce, el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. El quinto sabor. Que el sexto sabor sería el adiposo, el de la grasa, y están conectados con las papilas gustativas. Y luego hay otros que están conectadas con receptores del dolor, los nociceptores. Y entonces cuando tú ya hay otros receptores que están detectando una cierta sensación, ahí es donde puedes catalogar a los chiles, que es más calor, ¿no? Entonces por eso los chiles, la percepción del picante entra por otro camino, por otra nomenclatura. Pero al final yo creo que no hay sabor sin dolor. Yo creo que el dolor hace parte del placer dentro de la gastronomía. El picante, yo creo que es sensacional incluirlo dentro de muchos platillos. Y yo, como consejos que poníamos antes, por ejemplo, a mí me llama, yo lo hago y es de uso y costumbre, por ejemplo, usar cuando yo abro por ejemplo, una lata de chiles jalapeños en escabeche, a mí me encanta quedarme con el escabeche. Yo confieso que le doy sus ¿Es tu como secreto? Para ti. Para mí, la acidez es fundamental. Yo soy una persona extremadamente ácida. Y yo en México, una de las cosas que sí he aprendido es a afinar mucho mejor la parte de lo salado y de lo ácido. Porque México son especialistas. Es el país que mejor guisa del mundo, pero son especialistas en sazonar, sobre todo con lo salado y con lo ácido. No sé si en lo dulce se pasa un poco. A mí, de repente, igual se va un poquito más a lo dulce. Sí. Y el amargo puede estar ahí por medio del tatemado, del humito, pero la parte del ácido y del salado es algo extraordinario. Yo estoy de acuerdo. Y para mí, el ácido, yo soy muy ácido a la hora de comer, me encanta. Entonces yo agarro el escabeche y a veces hasta los pongo en cubitos, saco los cubitos de hielo y en esa misma cubitera le echo el escabeche y lo congelo y lo guardo como si fueran cubitos. Oye, qué buen tip. Porque pueden ser hasta hielos a la hora de hacer una bebida. Por ejemplo? Pues una bebida de tomate. Un clamato. Sí, un clamato. O una bebida de broma. tomate bien sazonada, más aligerada. Y luego, en vez de usar hielos, usas como hielos de escabeche y te lo vas tomando, ¿no? O para un ceviche, por ejemplo, ¿no? O un aguachile, que quieras poner hielos, pues ya pones hielos de escabeche. En vez de solamente hielos normales, ¿no? Y entonces ya estás aprovechando. Que creo que también tenemos en la vida que saber aprovechar la parte gastronómica, ¿no? Pero también le estás dando un sazón que va mucho más allá, porque yo creo que no sé si vemos que el escabeche es un subproducto, pero para mí sigue siendo un producto de primera. 100% de acuerdo contigo. Pues que era la forma también de conservar. Es que de conservar, si nos fuéramos en todo lo que hacemos a las raíces, qué grandes cosas descubriríamos, ¿no? Sí, claro. O sea, hoy en día tú dices, son en escabeche, pero ni siquiera te preguntas por qué, ¿no? O sea, digo, obviamente nosotros sí porque de aquí somos y porque al final entendemos lo que es. Claro. Pero una persona abre los chiles en escabeche y ya, pero no entiendes que es una forma que se usaba para conservar. Claro. Y da igual si es chile, pero las zanahorias en escabeche, pero hay tantas cosas. ¿no? Las los verduras, coliflores, zanahorias, los chiles, claro. Yo el otro día descubrí que la costeña tiene unas zanahorias en escabeche, no nada más chiles. Claro. Las zanahorias. Yo las tortas. Siempre. Echarle la zanahoria en vinagre. Bueno, pues yo lo hice con un arroz. O sea, hice un arroz blanco así, mexicano, normal, sencillo, clásico, y le puse el escabeche, así tal cual. Entonces me quedó como un arroz en escabeche con ese ácido del que tú dices que para nosotros... Claro, siempre dicen además, Lula, que para conseguir un buen arroz blanco siempre el ácido le viene muy bien, sobre todo a nivel color. Entonces dices, bueno, en vez de echarle unas gotas de jugo de limón, le añado unas gotas de escabeche y me funciona perfectamente. Pues fíjate, pero esos cubitos que yo decía pueden ser hasta dosificaciones perfectas para echar a caldos. Para conseguir, por ejemplo, una carne cocida que luego la quieres volver ácida. Una falda. Para un salpicón. Para un salpicón. Oye, te voy a decir que un guacamole
para que se te quede verde, unas gotitas de vinagre blanco. Eso es. Ay, claro, y el vinagre. Un buen vinagre. A mí, te voy a decir que el limón el vinagre. y, por ejemplo, no sé si les pasa, a mí me pasa muchísimo probar un guacamole fuera de mi país. Es decir, o sea, ya no te convence, ¿va? No, o sea, es que parece, no, es mucho limón. Como que no le echas sabes. 2 gotitas, no necesitas es mucho limón, más. es mucho ácido y es demasiado ácido. El sazón que se le da aquí, yo por eso es importante entender que el punto de sal y de acidez que se da en México no es porque se dé de más, es porque se le da en base al conocimiento, que eso es lo más importante, ¿no? Bueno. Y regresar un poquito a las partes de las técnicas que hablábamos antes, como antiguamente, Ana, como tú comentabas, que me encantó ese tema que pusiste sobre la mesa, el tiempo que se le daba en las casas, ya fueran las mujeres o los hombres, porque yo vengo de una familia que tanto mujeres como hombres cocinaban, y entonces para cocinar con paciencia, y sobre todo para guisar, necesitas tiempo. Y podías incluso poner sobre la mesa ciertas técnicas, como por ejemplo el capeado, el sancochado, el acitronar, el tatemar, el martajar. Claro, ¿no? Martajar me queda medio claro, pero por ejemplo, digo, yo sé, pero ¿por qué no nos explicas un poquito más acitronar, de dónde viene? El acitronar del acitrón, ¿no? De cómo se hacía esa parte de los dulces, igual más monacales, donde se confitaba, porque confitar no solamente es en grasa, confitar también es en azúcar, glaseado, claro. ¿no? En ese azúcar durante mucho tiempo, que casi usaban la cal para que primero hacían casi un proceso de nixtamalización de la fruta y después ya un cocimiento o un glaseado en azúcar, un confitado de confitería y la textura que veías era como esa parte de acitronado por el acitrón, pero para mí era esa parte de transparentado. Claro, por eso se acitrona la cebolla. Una capa transparente, ¿no? Que los cubre. Por eso acitronas la cebolla, pero el acitronar la cebolla no es llevarla a un punto de dorado, sino es un punto de acitrón, es decir, ya de transparente, ¿no? Claro. O la parte de sancochar, cuando la gente de repente pone unos tomates en agua a hervir, pero van destinados a hacer una salsa, entonces primero los sancochas para luego que terminen transformándose en salsa. ¿Puede ser blanquear? ¿Puede ser blanquear? Claro, en Europa lo llamarían blanquear o escalfar. Y para nosotros los mexicanos es sancochar. Es que sí. Oye, ¿y cómo va cambiando el color de un tomate verde cuando lo introduces en el agua? Cuando se va a convertir en esta salsa que hasta en color, ¿no? Es un verde precioso el tomate. Bueno, a mí me encanta el tomate. Sí, a mí también. ¿Y cómo va apagando su color para darle de un solo ingrediente un sabor tan distinto, ¿no? En cocido y crudo. Por ejemplo, en un ceviche, en un aguachile, la acidez que te da el tomate, hablando de la acidez que decías del mexicano, el tomate verde, y muy poca gente se lo come crudo. O sea, cual manzana. Si tú pruebas, mira, hasta estoy, se me está trabando la mandíbula de cómo la nota de acidez te empiezas a salivar. Pero ese sabor ácido que te da el tomate, ya cuando lo juntas con el vinagre, pero con el limón y todo eso, esa mezcla que cuando la hierves, pierde esa acidez y se vuelve dulce. ¿No? Este tomate que haces es una salsa cocida y se vuelve dulce. Totalmente. Sí, se empieza a caramelizar, sobre todo cuando lo asas. De sancochado, que dices, wow. Claro. Sí, ¿cómo Por cambia? eso en la cocina mexicana es curioso cómo no solamente la gente sabe usar las técnicas muy particulares de la gastronomía y de la historia de México, sino también todos estos consejos que, fíjate tú, es curioso. Yo cuando llegué a México me decían, dame tips. Y yo decía, ¿qué significa la palabra tip? Yo que venía de España, no son consejos. Bueno. Sí. Y consejos hay tantos, pero al mismo tiempo tú dices, pues ¿quién soy yo para dar consejos, no? Bueno. Pero bueno, los vas soltando sobre la mesa, ¿no? Y al final del día, para abrir como el portal de los consejos, para poner ese camino de como guía práctica de cómo no caer en errores, al final yo veo la cocina como 4 partes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el calor, todo lo que tiene que ver con el frío, todo lo que tiene que ver con el apoyo, es decir, dónde me apoyo, la organización de la cocina, los utensilios, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Que es lavar y todo eso. Y luego otra parte que es lo que decía antes, que era el color, el olor, la textura y el sabor. Y todo lo que tiene que ver con esos 8 puntos, puedes dar consejos. Es decir, un consejo, por ejemplo, siempre que decimos es, organízate.
100%. Es decir, que quítate cosas de la cocina, porque a veces nuestras cocinas en casa están puestas como museos. Sí. Y están tan como de museos que ya no hay espacio para cocinar y para organizarte. Sí, sí, ¿no? sí, 80 licuadoras sí, y sí. el cuadro y el recetario. Y dices, bueno, hazte cancha, limpia muy bien, Sí, la mesa desinfecta, ten muy bien el fuego, que el fuego vaya al mínimo, pero también tenga un buen máximo. Claro. Usa buenas tecnologías prácticas como un comal. Como Sí, varios comales en casa. Además, decías. si tú puedes Claro. tener un comal en una hornilla, pero yo a mí muchas veces me gusta comprar comales que no solamente son redondos, si son rectangulares, abarcan 2 hornillas, Prendes una, solo dos. prendes una. Ok, Y la con otra eso calentita. cocinas en 2 y ahorras gas. Ah, mira, porque al final... Solamente calor- pues se Claro, conduce por supuesto. por el metal. Entonces es comprar un comal que abarque varias hornillas y solamente tienes que encender una. En esa haces las cosas que necesitan calor más directo, por ejemplo unos huevos. Y en las otras estás poniendo tortillas o incluso un guiso que tiene que ir a fuego lento. Ah, claro. Y vas a ver que en tu recibo de gas va a llegar Qué un buen número más corto, bajo. ¿no? Oye, Qué y buen hablando tip. de reducir gas y servicios y todo eso, si tú cocinas, por ejemplo, vamos a pensar arroz, ¿no? Te haces un buen arroz, pero le vas a dar una variedad, porque entonces hiciste un arroz, pero para toda la semana, 5 días pensemos, y das el arroz blanco en una. Pero ¿qué pasa? Ubican las calabacitas rellenas de arroz con su claro. carne, no carne molida. Entonces estás Claro. utilizando el arroz B para la siguiente y usaste servicios una vez, Claro. pero te sirvió como... Cocinas una vez, eso pero es. lo puedes... Pero lo puedes usar. Integrar. Por ejemplo, la Claro. tercera. Oye, ¿qué pasa si haces, no sé, un arroz con verduras, crema? Claro. Oye, ya estás dando un tercer guiso para la semana. Claro. Entonces Claro. te ahorraste tiempo, dinero y esfuerzo. Claro. Totalmente. Entonces, yo Por creo que ejemplo, esas cosas... a nosotros siempre en cocina nos decían que una de las cosas que hay que salvaguardar es el color. Es decir, si tú tienes una salsa verde, y más en México, que todo es color, ¿no? Uy, sí. Si tú tienes una salsa verde, que probablemente sea de las que más miedo tienes a que se oxiden Claro. y se conviertan en cafetosas, Sí. ¿cómo mantienes el color verde? Pues dices, pues por medio de la acidez. Muy bien, entonces ya le puedes echar un poquito de escabeche, le puedes Claro. echar un poquito de jugo de limón. Ya Vinagre. sabes que, pero si no quieres imprimirle, por ejemplo, un sabor muy característico, por ejemplo, si yo quiero mantener El guacamole. un guacamole, yo le puedo echar uno de los antioxidantes que menos sabor, que no tienen tanto sabor, pero que más efectivos son, que es el perejil. Ah, sí. El mira. perejil es uno de los antioxidantes más No me lo extraordinarios que hay. Entonces tú agarras agua, le echas perejil, que lo aplastas un poquito Ok. con las Tajado, manos. ajá. Sí, sí. Y empieza a soltar todo su antioxidante. Y tú pones dentro una manzana y la puedes dejar horas y horas y Wow. horas, manzana cortada, ¿eh? Yo no me Y lo no se sabía. oxida. Si tú le echas a ese agua limón, la manzana va a saber a limón. Claro, igual claro. no lo quieres, igual sí, pero igual no quieres en alguna yo- preparación que sepa eso, ¿no? Yo hablando de que lo quiero y que lo estoy buscando, porque hace ratito hablaba Ana de qué susto pedir un guacamole fuera de tu país, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y de los sabores y del escabeche. A mí me encanta cuando hago una torta de jamón y queso, más o menos tipo el Chavo del Ocho, ya saben. Uf, Hago mi bueno, es que no es un guacamole, más bien hago un puré de aguacate y le echo el juguito del escabeche, pero sí estoy buscando que el Esa aguacate acidez. tenga el sabor Claro. del Claro. escabeche y ya se lo unto la torta, por el otro lado la mayonesa, que la costeña tiene una muy buena mayonesa ah, también. yo amo Sí. la de chipotle. Y ya mi jamón y queso y pues un poco de frijoles, háganlo, se los recomiendo mucho. Claro que sí. Delicioso. Pasando por los frijoles, pasando por la mayonesa, los chiles, todo eso. A mí también, bueno, ya hablamos antes también de la parte de la salsa de tomate y tal. Yo me quedo con el puré de tomate, que se me hace que es también un elemento sazonador extraordinario. Que no solamente, ya estamos hablando de productos que se pueden consumir como se escuchan. Es decir, hoy quiero comer puré de tomate. Es decir, el puré de tomate me sirve casi como alimento, sino que también para mí es un gran sazonador. Yo muchas Claro. veces el puré de tomate lo tengo como esa pasta sazonadora que sé que va a realzar y va a honrar a otros platillos. Por ejemplo, hago unos buenos frijoles, un poquito de puré de tomate. Sí. ¿No? Voy a hacer un arroz con vegetales, un poquito de puré de tomate. Ese es el Y sabor yo sé que el puré de clásico. tomate tiene mucho umami, tiene ese quinto sabor, tiene muchas propiedades de sazonador. Y tiene ese puede dulzor, jugar a favor. ¿no? Ese ¿eh? dulzor También. que Por eso, también, sí, sí. que también te va a contrarrestar. estandarizar. Exacto. Sí, sí, y yo vuelvo, una vez que abres, por ejemplo, el puré de tomate, pareciera ser que lo tienes que usar todo.
pero si no lo logras usar todo, lo puedes volver a congelar en esta cubitera. Ay, y entonces ya haces tus cubitos de tomate para poder sazonar otros productos, ¿no? Qué buen tip, totalmente de acuerdo. Pues qué padre, qué buena plática hoy. Me encanta, Lula. Creo que estos sabores mexicanos, haber abierto con el comal, el tatemado, seguir con los chiles, con todo lo de la milpa, con las experiencias y estos tips, bueno, yo creo que ha sido una gran plática, pero yo sigo Siempre picada, dicen que hay que irnos a dormir aprendiendo algo. Claro que sí. Y el día de hoy, yo sí aprendí. Yo quiero más plática. No, yo también. Sí. Yo también. Volvamos. Claro que sí. Claro que sí. Volvamos. Después de los nuevos sabores de la cocina mexicana, va a haber más plática. Pues, ¿por qué no? Gracias, Lula.